Nuestra presentación de la bioética en biología y en psicología. Nuestros nombres son Edgar Ibáñez y Sandra Ciniegas, con el docente David Buitrago. Para comenzar a hablar de bioética, tenemos que comenzar a hablar lógicamente de uno de los componentes, que es la ética. Digamos que esta es una rama que apareció aproximadamente 600 años atrás con Aristóteles, donde la define como una disciplina filosófica relaciones con la moral del comportamiento humano. Sócrates también estudió sobre la ética y en unas frases dice: ser ético es dejarse guiar por la razón en torno a lo que esté bien y renunciando a lo que esté mal. Confucio, desde otra geografía, aparte de la geografía, dice algo que se utiliza actualmente: es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ni te hagas a ti lo que no le harías a los demás. Y una de las frases más célebres en la salud, especialmente en la medicina, y aplicada a la seguridad del paciente, es: que hacer es no hacer daño, por Hipócrates. Ya hablando, en este caso, utilizando ya el término bio, que es de la parte ética, velar por la vida. En este caso, nos remontamos al siglo XX, especialmente en uno de los experimentos más controversiales que han habido en la historia, que se llama Tuskegee, debido a su población en los Estados Unidos. Es un experimento en 399 pacientes que tenían sífilis, de raza negra, pobres, una baja educación, con el objetivo de estudiar la historia natural de la enfermedad, que es la evolución de la enfermedad, sin ningún tipo de medicamento, y mirar, en este caso, qué efectos tiene en el cuerpo la enfermedad. Se les proporcionaba una asistencia médica considerada, en este caso, con ningún tipo eh, de, de, de daño, o más bien, con ningún tipo de sustancia farmacológica, que se denomina placebo. Lo mente antiético de este tipo de investigación es que la penicilina se comenzó a probar y se aprobó para, en este caso, humanos en 1941, aunque Fleming ya la había inventado en 1928. Y si ustedes miran la época del experimento, fue entre 1932 a 1932, ya se le podían haber aplicado y nunca se le aplicaron, en este caso a la cohorte, los 399 pacientes. Como evaluación final, se tuvo 74 personas que vivieron, 28 pacientes murieron directamente a causa de la sífilis, otros 100 personas con la enfermedad, y 40 esposas de los pacientes resultaron infectadas y 100 niños nacieron con sífilis congénita. A raíz de eso, hubo un juicio posterior, conocido como el juicio de Belmont, a los investigadores que participaron en Tuskegee. No pasó nada con los investigadores realmente, pero lo positivo fue que salió el informe de Belmont, que en ese caso vela por una distinción, en ese caso ética, frente a la investigación práctica, y aparecieron 4 principios de éticos básicos que se deben cumplir en todas las investigaciones: la autonomía, la no maleficencia y la beneficencia, que podemos decir Bishop y Childress, en su libro Los principios de la bioética, amplían sobre estos 4 principios importantísimos para la bioética. Posteriormente, una reinterpretación de los códigos de Nuremberg es la Declaración de Helsinki en 1964. Su versión actual es del 2010 y es prácticamente nuestros principios cuando queremos hacer experimentación en humanos. Tratado de Helsinki es una población, en este caso la capital de Finlandia, que nos rige a nosotros como investigadores para los estudios experimentales. Hablando de Colombia específicamente, podemos hablar de la Resolución 8430 de 1993, que en su artículo 1 nos dice que son las disposiciones de normas científicas que tienen por objeto establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. Dice que las instituciones que se dedican a la investigación deben tener un comité de ética de investigación. Hoy en día debe pasar todos los trabajos por un comité de ética de investigación, y más claras sobre la investigación en humanos y en animales. También nos insta que en el artículo 8 debemos tener anonimato de nuestros pacientes y de las instituciones si es necesario. Y en su artículo 11 habla del riesgo, hablando de un riesgo o una investigación sin riesgo, un riesgo mínimo y una investigación mucho mayor que el mínimo. Con respecto a la ética en la psicología, podemos escuchar a nuestra compañera Sandra. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Ciniegas. Esta es mi parte de la exposición sobre la bioética.
para biología. ¿Para qué nos sirve la ética o la bioética en psicología? Es importante en nuestro trabajo porque nos ayuda como una guía, como una base para saber cómo actuar, cómo proceder y cómo no incurrir en malas praxis. Algunas Hablando específicamente de psicología, en ese caso el médico fisiólogo John Watson en 1920 hizo un experimento que realmente aportó mucho a la psicología, pero actualmente consideraría muy controversial. En la primera gráfica vemos que expone al niño Albert, que es así se llama el experimento, a una rata blanca, del cual él no siente ningún tipo de temor. Posteriormente, en una segunda fase de la investigación, lo somete a un ruido realmente, en este caso, fastidioso, el reflejo natural del niño, en este caso sentir temor, sentir miedo y lógicamente pues acá lo vemos llorando. Posteriormente, este ruido molesta y salen al mismo tiempo que sale la rata, hace el ruido, y en este caso, pues el reflejo natural del niño Albert es tener miedo, llorar, y posteriormente sale la rata solita, el cual el niño ya lo asocia con el ruido y ya siente temor frente a la rata. Como vemos en el primero de las gráficas, no sentía temor. Como conclusión del estudio es que las emociones no son innatas, sino que se pueden ser aprendidas. El conductismo podría explicar conductas emocionales complejas a través aprendizaje. Como conflictos éticos actuales, porque en el momento no existían normas éticas, digamos, lineamientos claros, prácticamente hasta 1964, podemos decir que no hubo consentimiento informado adecuado, no se realizó un proceso de descondicionamiento del niño Albert para eliminar el miedo aprendido, en este caso asociado a la rata, el impacto emocional en un niño muy pequeño, demasiado pequeño. Hoy el experimento sería considerado no ético y no aprobado por ningún comité de ética prácticamente. Con respecto al experimento de conformidad de Solomón, nuestra compañera nos explica. experimento de conformidad de Salomon Ash. Bueno, rápidamente algunas personas estaban en una sala dando algunas respuestas de preguntas que pues eran sencillas sobre unas líneas y todos eran cómplices menos una persona. Y esa persona respondió lo mismo que las otras personas por miedo al rechazo o sí, simplemente negó la evidencia de sus propios sentidos por miedo a ser rechazado. Esto evidencia mucho lo que es el condicionamiento social, de grupo, eh, pero está mal visto. El mundo de ética en este lugar fue visto por el engaño a los participantes, la angustia que les hicieron sentir por sentirse fuera de lugar y como en el anterior, la falta del consentimiento informado. Posteriormente, en otro tipo de experimento, de la obediencia de Stanley Milgram, nos comenta la compañera Sandra. Fue el de obediencia de Stanley Milgram, donde pues en una sala habían 3 personas, de las cuales solamente una pues realmente, por así decirlo, engañada. El experimento tenía que hacer una serie de preguntas y ciertos roles. Uno era el alumno, otro era el maestro y otro era, bueno, como el mediador, en donde tenía que aplicarle cierta cantidad de voltios a ciertas preguntas y preguntar si deseaba avanzar o no. La cuestión en este experimento es que la mayoría de las personas llegaban hasta los 400 voltios, bueno, hasta la máxima cantidad de voltios, con tal de hacer bien el experimento. Ponía que estaban en un lugar seguro, lo cual nos hace evidenciar que la bioética es un pilar fundamental para... Fue, Otro de los experimentos, digamos que bastante controversiales, fue el experimento de la cárcel de Stanford de Philip en Simbardo en 1971. Se cogió un grupo, en este caso, de estudiantes que hicieron las veces de guardias, otro grupo de estudiantes que hicieron las veces de presos. Ellos, pues ninguno de los dos, lógicamente, ni eran ni guardias ni presos. Prácticamente se hicieron los escenarios para que adoptaran, en este caso, las posiciones y fue tan agresivo que cada uno comenzó a actuar de acuerdo a su rol aprendido.
y a su rol que le tocaba realizar dentro del experimento fue tan agresivo que fue suspendida a los 6 días. Dentro de las críticas que se hacen, y la siguiente pregunta es, ¿cómo se pudo permitir que jóvenes sanos fueran sometidos a tal degradación en nombre de la ciencia? Bueno, también en 1971, digamos que no habían los medios de comunicación actuales, pues no es posible que no conocieran en este caso el Tratado de Helsinki. Dentro del marco normativo de la psicología podemos, en este caso, nombrar la Ley 1090 de 2006, que es el Código Deontológico y Bioético. Es la forma como los psicólogos y los pacientes deben en este caso, de practicar en el caso de los psicólogos y de dirigirse, en este caso, respeto de los pacientes con un respeto ético. Tenemos el Código de Ética de la Asociación de Psicología Americana de Estados Unidos, de donde también sale, lógicamente. Vamos a mirar el metacódigo EFPA de Europa y la Declaración Universal de Principios Éticos. Como conclusiones tenemos que la bioética se hizo indispensable para las investigaciones con seres humanos o animales, ya que permite respetar a los seres sintientes y en lo máximo evitar hacerles daño. El código deontológico de psicología nos permite no solo al paciente, sino al psicólogo tener reglas claras de comportamiento y respeto, especialmente en condiciones diferenciales de poderes. El avance bioético del siglo XX, debido a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, al experimento Tuskegee y a otros eventos también, no solamente de los alemanes, también se la asocia a Estados Unidos y a otros tipos de países, han permitido mejorar el respeto por las personas y animales en caso de vulnerabilidad frente al profesional o al investigador. Cumpliendo en este caso uno de los requisitos de la presentación, vemos las normas APA, que ya mencionaba que es de la Asociación de Psicología Americana, en donde primero tenemos que nombrar los autores, posteriormente el año, posteriormente el nombre, en este caso del artículo, y posteriormente la editorial que en este caso lo está publicando y su respectivo DOI. Acá vemos, por ejemplo, a Parisi, se publicó en 2010, se llama el artículo Los principios de la bioética, el surgimiento de la bioética intercultural, en este caso en Veritas 22 y su respectivo DOI. Ante todo, pues muchísimas gracias, muy amable por la atención.